Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida de los hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas rehacen en la nueva creación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Padre y la gracia del Espíritu Santo estén con vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, esta Eucaristía, necesitamos purificar nuestro corazón. Está siempre sucio de pecado, está siempre lleno de insolencia, de falta de agradecimiento, de pereza, de soberbia. Pidamos perdón al Señor, el único que nos puede curar y perdonar y al mismo tiempo fortalecer en nuestra lucha contra el pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Génesis. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor le había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: A tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo.
Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre, Sara. La tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Cantad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Hay aquí, por lo tanto, una lección que el Señor quiere que aprendamos. Y quiere que la aprendamos porque no venimos con ella aprendida de casa o de la eternidad o cuando hemos nacido. No, hay que aprenderla. Y hay que aprenderla a los pies de Jesús. No vamos a encontrar esa lección de misericordia en el corazón de los hombres normalmente, sino en el corazón de Cristo. Hay que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Para entender mejor el alcance de esta frase de Jesús, conviene, y es una buena muestra de lo que voy a decir este pasaje del Evangelio, que recordemos cómo era el ambiente religioso en tiempos de Jesús. Había cambiado mucho la cosa desde tiempos de Abraham, cuando Dios le elige para ser el padre de un gran pueblo. Abraham fue un hombre de profunda fe. Ayer precisamente escuchábamos ese dramático pasaje en el que la fe de Abraham, después que ya le había dicho al Señor sí cuando lo llamó a salir de su tierra e irse a una tierra que él no conocía, todavía va a ser puesta a prueba. Abraham había recibido la promesa de Dios de ser el padre de un gran pueblo, pero no tenía hijos. ¿Cómo iba a ser el padre de un gran pueblo sin hijos? Pues bien, el Señor de manera milagrosa se lo concede a través de su esposa Sara, que concibe cuando era inconcebible, sencillamente. Pues bien, una vez que ese hijo ha crecido, el Señor le pide algo inaudito.
ofrécemelo en sacrificio. Llama la atención la reacción de Abraham. No tiene ni una sola palabra de protesta o de pedir explicaciones, pero Señor, ¿pero cómo te voy a ofrecer en sacrificio al único hijo que me has dado para que pueda seguir mi estirpe y ser por lo tanto el padre de un pueblo? No, dice el texto sagrado, Abraham madrugó, tomó a 2 criados, a su hijo, la leña, el fuego, y se puso en camino a donde el Señor le había dicho. Abraham vive de fe, una fe que es auténtica, porque no consiste solamente en creer que Dios existe, sino en aceptarlo como el Señor de su vida. Y eso se demuestra obedeciendo, y obedeciendo siempre, y hasta en cosas muy difíciles. Esa es la fe de verdad. Pues bien, entre Abraham y la época de Jesús habían pasado muchos años, muchísimos. La cosa había cambiado. El pueblo de Israel, durante todo ese tiempo, ya no vivía una noción tan clara de fe. Su religiosidad era ritualista. La cifraban toda en cumplir determinadas cosas, ni siquiera todas. Por ejemplo, no todos los mandamientos de la ley de Dios eran respetados de igual manera, sino solamente aquellos que a ellos les parecían los más importantes, y así todo lo relativo, por ejemplo, a guardar el descanso del sábado, para ellos era importantísimo, como se demuestra en los mismos evangelios y por los relatos que tenemos, relatos judíos de la religiosidad de la época. Los comentarios de los maestros de la ley, tratando de descubrir qué cosas eran trabajar en sábado y qué cosas no, etc. Y también, otro punto y otro dato esencial, eran los sacrificios de animales en el templo. Para ellos, eso era el que ofrecía el animal en sacrificio, ya había cumplido con Dios. Y eso que a veces, como delatan los profetas, ya a veces reservaban para llevar al templo los peores animales de su ganado, los que tenían algún defecto, los que no valían para otra cosa. Y protesta el Señor, ¿me traéis eso? Anda, llevádselo a vuestros jefes como regalo, ya veremos cómo os tratan, les dice el Señor. Pues aparte de las purificaciones rituales, etcétera, etcétera, todo datos externos. Por eso Jesús les va a combatir continuamente, llamándoles hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello, que hacen cosas mínimas que no cuestan mucho trabajo, pero lo que el Señor quiere es un cambio del corazón. Lo que el Señor quiere es el homenaje de acatar su voluntad. En el Evangelio de San Juan aparecerá muy claro, Jesús lo dice muchas veces, que amar a Dios es tanto como obedecer sus mandatos, tener un corazón dócil al suyo. Y esto es lo que estaba ausente de los corazones de los contemporáneos de Jesús, y por eso, ante todo y sobre todo, buscaban la justicia ante Dios en el cumplimiento exacto de determinadas normas. Por eso Jesús va a decir, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, no he venido a llamar a aquellos que se creen justos porque cumplen una serie de cosas y no se dan cuenta de que lo más importante no lo están haciendo. Una vez más, remitimos a la parábola, por ejemplo, de las 2 oraciones del fariseo y el publicano en el templo. El fariseo dándole gracias a Dios porque él lo hace todo bien. El otro pidiendo humildemente perdón porque es pecador. Este es agradable a Dios y Jesús con esta actitud una vez más lo demuestra. No es que a Dios le agrade el pecado del pecador, evidentemente. Es que por su situación de pecador necesita salvación. Como el enfermo necesita el cuidado del médico
para recobrar la salud. Esto es lo que ha venido a hacer Cristo, con la humanidad toda ella pecadora. Porque ¿quién puede decir que pertenece al grupo de los justos, los que no tienen ningún pecado? Absolutamente nadie. La única excepción, nuestra Madre la Virgen, y eso por especial privilegio de la misericordia divina. Pero todos los demás, incluidos los más grandes santos, todos, en mayor o menor medida, somos o hemos sido pecadores. Y es más, necesitamos darnos cuenta de que lo somos para poder aspirar a la salvación de Jesús. Un enfermo que no reconoce su enfermedad no acudirá al médico y por lo tanto no se curará. Pensemos en determinadas enfermedades como puede ser el alcoholismo. Hay alcohólicos que no lo reconocen y no quieren recibir ninguna ayuda. Imposible ayudarles a curarse. Imposible. De la misma manera, cuando no se reconoce que se es pecador, cuando no se reconoce el pecado, y esto es algo muy típico de nuestra época, como lo era el fariseo de la parábola, no reconoce ningún pecado ante Dios, solo reconoce méritos. Casi le está pidiendo a Dios, oye, que mira quién está aquí, el que lo hace todo bien. Ya me tienes que dar tu gracias a mí. Casi se adivina esa actitud en el que va orando diciendo te doy gracias porque no soy como los demás. En cambio, la actitud correcta ante Dios es saber que no podemos presumir de nada. Si algo bueno tenemos, y tenemos mucho bueno, lo hemos recibido de Dios. No es mérito nuestro. Son dones y regalos de Dios. Lo único verdaderamente nuestro es nuestra debilidad y nuestro pecado. Y por eso reconocerlo es el comienzo de nuestra salvación, porque será lo que nos lleve ante Cristo, el gran médico, para pedirle curación y sanación. Necesitamos reconocerlo. Esa es la razón por la que comenzamos siempre la Eucaristía, siempre, lo primero, diciendo que no venimos aquí porque nos creamos mejores que los demás, sino porque reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón por él. Eso lo primero de todo. Si no, no estaremos en condiciones de celebrar adecuadamente la Eucaristía. Necesitamos tener conciencia de pecadores. Es fundamental. Cuando eso es así, y eso nos lleva a ser humildes, a darnos cuenta de lo poquita cosa que somos, entonces es cuando estamos en disposición de ser misericordiosos en primer lugar con nosotros mismos. El Señor nos enseña a tener misericordia de nosotros y con la misma razón nos lleva y nos enseña a ser misericordioso con los demás. Aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios ritualistas del templo cesaron porque no es eso. Lo que queda, lo que quiere Dios de nosotros es misericordia. Aprender a vivir cumpliendo el principal mandamiento de la ley de Dios, amar. Olvidarnos de nosotros mismos, descentralizarnos, quitarnos de en medio y poner en el centro a Dios. Dios lo primero y junto a Él los prójimos, las personas con las que convivimos, con las que se desarrolla nuestra vida y muy especialmente los más desprotegidos. Amar, misericordia quiero. Eso es aquello en lo que tenemos que aprender y empezar a ponerlo en práctica. Y cuanto antes mejor, que se nos agota el tiempo. Se nos agota el tiempo. Van pasando los días a una velocidad supersónica. Eso lo experimentamos todos. Y eso quiere decir que se va acercando cada vez más a la misma velocidad supersónica el día en que tendremos que darle cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras omisiones. El Señor
ponga en nuestro corazón el deseo de aprender esta gran lección y de ponerla en práctica. Oremos al médico de nuestras almas para que sane nuestro corazón cobarde y egoísta. Por la Iglesia, para que el Señor la haga crecer en la fe de Abraham, fe confiada y obediente, humilde y diligente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el ministerio de Pedro y del Colegio Apostólico, para que, con la fuerza del Espíritu, hagan llegar el Evangelio a todos los rincones del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que sean capaces de vencer las corrientes dominantes de opinión y busquen sinceramente ejercer su papel de servidores y del bien común en respeto a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados que no aceptan cambiar su vida en obediencia a la voluntad de Dios, para que, llegando a darse cuenta de su enfermedad, acudan al médico que les trae vida abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren las consecuencias del pecado en nuestro mundo, para que les llegue el consuelo y el amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos lo que significa misericordia quiero y lo pongamos en práctica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Anonadados por la inmensidad de nuestros pecados, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a resucitar a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión.
Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Manuel, Manuel Javier, Basilio y los difuntos de la familia Tejerina Serrano, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los
Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Mañana, sábado 8 de julio, 13, transmitirá desde las 11 de la mañana la misa de inicio del ministerio pastoral de Monseñor José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid. Por este motivo, mañana no les ofreceremos la Santa Misa desde esta Basílica de la Concepción ni el posterior rezo del Santo Rosario. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.